también ya debieron haberlas aplicado. Entonces, lo que vamos a ver en esta ocasión es qué es lo que hay que hacer después de realizar las entrevistas. Muchas veces yo me he dado cuenta, como estudiante también de la materia o de otra materia, que cuando uno realiza una entrevista siempre se hace un mal manejo, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las preguntas como si fuera un diccionario, que nos den las respuestas, y eso llevarlo a nuestro documento y ahí murió. Cuando la verdadera utilidad de una entrevista es el uso que nosotros le estamos dando a ella. Aquí es donde quiero hacer énfasis en un detalle muy importante en una entrevista. Nosotros estamos acostumbrados a realizar las preguntas como si fuera un cuestionario, tener las respuestas y ya. Pero la verdadera intención de una entrevista es que nosotros logremos generar una conversación con la persona entrevistada. Entonces aquí hay un punto muy importante. La entrevista es una conversación con un fin determinado. Obviamente tampoco hay que confundir que al momento de entrevistar a alguien no es simplemente una charla, ¿no? Siempre tenemos que tener objetivos, tenemos que tener límites también con esa persona. Entonces, en esta presentación yo no les voy a repetir lo mismo, ¿no? De cuáles son los tipos de entrevista, qué es una entrevista, porque eso todos ya deberían conocerlo, como también hay un grupo en específico, un equipo que se va a encargar de exponer específicamente lo que es la entrevista. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Qué debo hacer al momento de aplicar la técnica de investigación que es la entrevista? Primeramente, todos deberían haber planificado objetivos. Yo entiendo que cada uno tiene sus distintos objetivos en cuanto a la comunicación, a la percepción y a la estética. Pero exactamente qué es lo que como equipo queremos lograr con la entrevista. A eso me refiero, ¿no? No están obligados a que con esta técnica de investigación ustedes abarquen toda la información de su informe. Pueden específicamente ir a un punto determinado. Por ejemplo, digamos que yo tengo como producto un cartel publicitario. Entonces yo con mi entrevista solamente quiero desarrollar el objetivo de la estética. Entonces también es válido. Como siguiente punto, identificar a los personajes. Obviamente los personajes que nosotros vamos a entrevistar tienen que estar ligados de una forma muy importante a nuestro tema. ¿Por qué? Porque cuando entrevistamos a alguien es donde más tenemos que explotar la información que nos están brindando. Después sigue lo que es el diseño de la entrevista. Aquí es cuando ustedes tienen que organizar y pensar como equipo qué preguntas son las que van a hacer. En el cabo de estas 2 semanas, hay un par de grupos o 3 grupos que me han estado enviando sus preguntas de la encuesta como también de la entrevista. Y ahí se hace siempre la misma observación, ¿no? ¿Cuál es el tipo de enfoque que nosotros le estamos dando con las preguntas? Como nosotros estamos haciendo la entrevista, nosotros tenemos el poder y la facultad de orientar también al entrevistado a qué es lo que nosotros estamos buscando. Aquí es lo que viene ya en la cuarta parte, que es aplicar la técnica. Al principio les estaba diciendo que lo importante en una entrevista es generar una conversación. Es muy distinto que yo vaya con un cuaderno, con mis preguntas, se las haga y me las diga. No. ¿Qué pasa si cuando él me dice una respuesta, yo puedo preguntar algo más y explotar lo que me he estado diciendo? Yo lo puedo hacer. Aquí viene lo que es generar una conversación entre el entrevistado. Y por último, que es a lo que quiero llegar, es el procesamiento. El procesamiento tiene que ver con un desafío muy importante, que se podría decir que es la parte más difícil de la entrevista, porque para nosotros como estudiantes es nuevo este proceso. Como les dije anteriormente, estamos acostumbrados a hacerlas y ya. Pero aquí viene el desafío esencial, que es el que nosotros tenemos que construir la interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros obtenemos respuestas, estas van a ser extremadamente abiertas, entonces va a depender de nosotros cuál es la interpretación que le vamos a dar a estas respuestas. Y a esto quiero ir con el ejemplo. Hace un tiempo, el arquitecto les mostró un trabajo, no sé si se acuerdan, que era sobre el producto gráfico de los murales. Yo el año pasado tuve la oportunidad de estar en un curso específicamente sobre el procesamiento que deben tener las entrevistas. Yo trabajé específicamente con la entrevista número 4 del mural Guañán, que la entrevistada era la arquitecta Luz Avenaño, que justamente ella era la que, junto con otras personas, había realizado el mural. Entonces aquí pueden ver todas las preguntas que se han hecho. Y yo quiero hacer énfasis en algo muy importante. Por ejemplo, aquí dice que
me cuesta, digo, la entrevistada puede empezar por su nombre y ahí dice, no, soy Luna Velayo, arquitecta y artista plástica. Estos datos llegarían a ser demográficos, son importantes para definir el peso que va a tener la entrevista. Obviamente va a ser muy diferente la persona que lo ha pintado que la persona que simplemente lo ha ido a ver, ¿no? Puede tener enfoques muy distintos. Aquí viene la siguiente pregunta: ¿en qué año se pintó el mural? Y ahí dice, ¿no?, entre el 2020 y el 2021, y en septiembre del 2019 se han pintado. Bueno, ya. Y la siguiente pregunta es: ¿cuánto tiempo se tardó en pintarlo? Y ahí hacen la respectiva respuesta. Ya. A lo que quiero llegar es a la siguiente pregunta. Aquí hay algo muy importante que dice: ¿qué mensaje quería transmitir con el mural? Yo justamente he pintado la palabra mensaje porque es específicamente el primer objetivo que prácticamente todos los equipos tienen. Si se dan cuenta, hay 3 preguntas antes, pero la más importante recién empieza con el mensaje y ahorita les voy a mostrar por qué. Cuando nosotros hemos realizado esta pregunta, nos han dado estas respuestas, si se dan cuenta, un poco extensa. Ustedes se van a ir a su documento, ¿ya? Para más comodidad se puede crear otro documento, lo pueden hacer desde el mismo en el que han realizado la entrevista y hacen la transcripción de toda la pregunta, que se las voy a leer, pero es larga. La pregunta dice: ¿qué mensaje quería transmitir con el mural? La arquitecta Luz menciona que estamos con la sociedad que aborrecemos toda forma de discriminación, injusticia, racismo, y durante el golpe se ha notado que ha habido eso. Se ha notado más esa discriminación a nuestros hermanos, a nuestros campesinos, justamente cuando los del trópico han llegado a Guayani y se quería hacer un cabildo, una marcha pacífica en la plaza principal. Los han retenido y los policías y militares no los querían dejar entrar a la ciudad, pese a que esto viene de una lucha histórica desde hace decenas y centenas de años a nuestros campesinos. Se les ha prohibido el ingreso, han querido hacer un cabildo, querían reunirse en la plaza 14 de septiembre y no se les ha permitido. Entonces su cabildo lo han realizado ahí en Guayani. Querían hacer una marcha, se estaba dando una marcha pacífica, solo querían que respeten su voz, la voz del pueblo, y los han detenido con punta de pala, gases lacrimógenos y no se les ha permitido avanzar. Al día siguiente ha habido la masacre de nuestros hermanos. Con el colectivo Epidemia hemos entrado ahí a Guayani a querer solidarizarnos, a darles esa fuerza. Decir, no están solos hermanos, por medio de los murales, apoyarles y de alguna manera contar la historia que estábamos pasando en ese momento. Y pidiendo justicia, pidiendo libertad, que se escuchen a nuestro pueblo. Hemos pintado huipalas, hemos pintado hojas de coca, letras pidiendo justicia, hemos pintado a las mujeres de pollera, hemos representado a las palomas, hemos representado igual partes. Hombres caídos, se han tratado de representar las escenas que habíamos visto en la tele. Esas imágenes las hemos sacado para plasmarlas ahí en los murales y para que el pueblo mismo se identifique con lo que estaba pasando en la realidad y que nuestros hermanos vean la lucha a la que se estaban enfrentando y de alguna manera darle fuerza y apoyo para que continuaran y que sepan que no están solos, que estamos apoyándolo. Y yo pienso que les ha levantado la moral, porque muchos de ellos se han acercado, han visto, se han puesto a llorar, porque esa era la realidad que se estaba queriendo plasmar, de que en días anteriores ha pasado esto. Hemos ido reflejando lo que ha pasado en días anteriores con el dolor de tener a nuestros hermanos caídos, muertos, a nuestros mártires. Si se dan cuenta, en una sola pregunta de lo del mensaje, la entrevistada ha dado bastante información, tanto del mensaje como el contexto en el que estaba ella. ¿Y a qué se debe esto? Muchas veces cuando vamos a entrevistar, hacemos las preguntas como si fuera bien sistemático, como si fuéramos robots. Y aquí entra el detalle de que tenemos que generar un ambiente de confianza con esas personas para que nos brinden mucha más información. Entonces, una vez que tenemos ya la respuesta transcrita, pueden darse cuenta que hay muchos párrafos, muchas frases que están pintaditas de otro color. Ese también es el siguiente paso que tienen que realizar. ¿Por qué? Porque ustedes, dentro de la respuesta, tienen que identificar qué es lo más importante, qué es lo que a su proyecto les puede brindar de ayuda, de orientación, como también nuevos puntos que ustedes no se han estado fijando. Y aquí viene prácticamente la parte más importante. Esta es una tabla, tanto de las respuestas como de las categorías que ustedes pueden encontrar. Cuando yo he
identificado aquí este mensajito de aquí. ¿Qué mensaje quería transmitir con el mural? Para mí lo más importante era que estamos en una sociedad que aborrecemos toda forma de discriminación, injusticia y racismo. Entonces lo que yo hago es copiar esta pequeña línea que tengo, traerla en la pregunta del mensaje, ¿no? Aquí está clarito, que estamos con la sociedad y aborrecemos toda forma de discriminación, injusticia y racismo, obviamente con su respectiva cita. No nos olvidemos que a pesar de hacer tabla, hay que seguir poniendo en práctica lo que son las normas APA. Entonces, de esta forma se crea una subcategoría. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Luz Avedaño me dijo que están con la sociedad, se refería netamente a la representación artística. No nos olvidemos que hay una gran diferencia entre diseño gráfico y arte. Entonces, justamente este trabajo de mural está fuertemente ligado al trabajo artístico, una representación artística que puede tener muchas interpretaciones. Y de aquí también se crea una nueva categoría, que con lo que ellos han hecho, con el mensaje que ellos trataban de brindar, se ha formado una estrategia de denuncia a la represión política por parte de la policía y también de concientización ideológica y política que está dirigida a la sociedad. O sea, esta ya sería la interpretación que se había realizado en conjunto con ese curso que yo les estaba comentando. O sea, simplemente con esta respuestita que ven aquí, se puede sacar estas pequeñas conclusiones por cada partecita que yo hago. Entonces, si se dan cuenta, cuando se realizan entrevistas es bien complejo porque aquí entra mucho que ver lo que es la interpretación de cada uno y va a ser mucho más complicado cuando la interpretación sea de un equipo completo. Vamos a ver otro ejemplo. Lo que está en amarillo obviamente sigue siendo la respuesta de la misma pregunta, que dice, para que el pueblo mismo se identifique con lo que estaba pasando en la realidad. Otra intención que nos estaba dando la entrevistada con el mural. Y es el mismo ejercicio que yo les acabo de mostrar. Copian ese párrafo importante, ponen su respectiva cita, que en este caso es así, ¿no? Entrevistada muralista Luz, 20 de septiembre del 2021. Y aquí nuevamente la subcategoría seguiría siendo la representación artística, no del mural. Y se crea nuevamente una nueva categoría, que sería el reflejo del pueblo, ya que ellos no pueden hacer la voz de esa forma. Aquí entra otra interpretación que se ha creado en ese curso para el párrafo que nosotros tenemos aquí. Y es lo mismo aquí más abajo, de la misma tabla, ¿no? Dar fuerza y apoyo para que continúen y sepan que no están solos, que estamos apoyándolos. Esto lo hacen a través del mural y también sigue siendo parte de la representación artística. Y la categoría sería una estrategia de lucha y solidaridad con los marchistas en la defensa de la democracia. Nuevamente la interpretación que se les estaba dando dentro del curso en el que yo estaba pasando, y lo mismo con el párrafo de abajo. Entonces, de esa forma, con una respuesta tan larga que yo he tenido, he podido sacar 4 diferentes interpretaciones de una misma respuesta. Obviamente, de parte de la entrevistada hubo mucha colaboración. ¿Por qué? Porque su respuesta fue bastante larga. ¿Qué pasa si el entrevistado nos da una respuesta de unas 3 líneas? Entonces, ahí entra mucho que ver ustedes en la forma en la que cómo están preguntando. Aquí entra otro ejemplo que les quiero mostrar. Ya. La pregunta era, ¿qué mensaje quería transmitir con el mural? Se dio la respuesta y en base a esa respuesta, el mismo equipo formuló otra pregunta justamente en ese segundo, que dice, entonces estos murales reflejan la historia y el apoyo a los habitantes del trópico, así como también para demostrar la discriminación hacia ellos. Entonces también aquí entra mucho que ver la creatividad que nosotros tenemos y el ingenio cuando nos están dando la respuesta. Y aquí también, bueno, solamente es esta pregunta. Entonces lo que yo les quiero mostrar es justamente esta tabla, que es lo que ustedes tendrían que estar ya realizando en esta etapa del informe. Para todos los grupos que están haciendo una entrevista, este es el paso que tienen que realizar. Puede que se vea un poco complicado, puede que se vea moroso, pero la ventaja de hacer entrevistas es que la información que van a tener
va a ser bien detallada y bien específica. Hay una gran diferencia, una diferencia súper grande en hacer encuestas y en hacer entrevistas. Las encuestas siempre van a ser respuestas que son bien tajantes. O sea, si yo veo la chompa, por ejemplo, de la compañera es roja, no puede ser que todos los demás la vean roja y ahí muere. Pero ¿qué pasa si viene un psicólogo y yo le pregunto, para usted, ¿qué significa el color rojo que ve? Entonces nos va a dar un sinfín de razones, interpretaciones y significados que nos pueden decir que ese es el color rojo, pero que esa compañera pueda tener una razón de la cual se aporta esa chompa específicamente color rojo. Entonces, esa es una ventaja grande para los equipos que están haciendo entrevistas. Entonces, viendo esto, no sé si tuvieran alguna duda, alguna consulta para aprovechar ahorita. ¿Esa tabla que se con cada una de las respuestas? Exacto. Sí. Justamente aquí tenía. Aquí está. El ejemplo que ven aquí es un ejemplo bien detallado. ¿Ya? Aquí van a ver otra pregunta, que es justamente de la que les acabo de mostrar ahorita. Entonces estos murales reflejan historias del apoyo y la pregunta, y se vuelve a hacer la misma tabla, ¿no? Mi pregunta 2, yo estoy preguntando qué es lo que refleja, copio el pequeño párrafo que para mí ha sido muy importante y aporta mucho a mi investigación, saco la subcategoría que sigue siendo parte de la representación artística, y la categoría que ya entraría siendo la interpretación que yo le estoy dando. Y lo mismo con la tercera pregunta. En el mural, ¿cuál es el elemento más simbólico? ¿No? Y ahí hace la respectiva respuesta, que también sigue siendo larga, que aporta bastante, y se hace la misma tabla, ¿no? La pregunta, la subcategoría y la categoría que llegaría siendo mi interpretación. Entonces, si se dan cuenta, son 3 pasos que tienen que seguir. Primero la transcripción, luego define cuáles son las categorías. Sí, primero la transcripción, luego sigue, ustedes tienen que sacar qué es lo más importante que tienen de esa respuesta, y por último sería la interpretación, ¿no? A través de esos 3 pasos ustedes tienen que hacerse esta tablita, o sea, es la forma correcta, la forma en la que tienen que procesar sus preguntas. Pero aquí falta un cuarto paso, que es justamente la interpretación final que se le está dando a la pregunta. Obviamente, cuando ustedes saquen aquí sus categorías, tampoco es que lo van a dejar así, porque necesitan sí o sí un párrafo más donde se concluya todo lo de la pregunta. Y ese párrafo es lo que les va a servir a su informe. ¿Ya? Ahora, se estarán preguntando, ¿cómo es que ese párrafo nos va a servir? ¿Cuál es la forma en la que nos puede ayudar? Ustedes ahorita han terminado su diseño de la investigación, ¿verdad? Espero que ya todos lo hayan hecho, ¿no? Ya, bueno, lo tienen que terminar. Ya, después van a hacer sus técnicas, y una vez que apliquen las técnicas de investigación, recién van a hacer el desarrollo de su análisis, ¿no? Recién es lo que estarían empezando, si se podría decir, ya la parte más extensa todavía. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estén desarrollando ya la parte del análisis, ahí es donde todo lo que estamos haciendo aquí les va a ayudar. Esa interpretación, ¿no? En la parte de la comunicación, de la percepción y la estética. Lo mismo va a pasar con las encuestas. Cuando ustedes apliquen sus encuestas, saquen sus datos y sus conclusiones, esas conclusiones son las que les va a ayudar a desarrollar los demás capítulos de su informe. ¿Ya? Entonces, con esto se están dando cuenta que la parte de la aplicación del diseño de técnicas, junto con la del proceso, es bastante morosa. Entonces, es por eso que se necesitan factores de tiempo, factores económicos también para que podamos imprimir, moverse de aquí para allá, pero es algo que se tiene que realizar con tiempo, ¿no? Porque es bastante largo. Ya no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí. ¿Cuáles son las preguntas adecuadas para el número de preguntas adecuadas para una entrevista? No hay un número de preguntas. Justamente es lo que yo les decía. ¿Qué pasa si yo tengo 5 preguntas? ¿No? Pero la persona que estoy entrevistando no me dice nada. Entonces ahí va a depender de mí. Yo voy a decir, a ver, esta persona no me está diciendo lo que yo quiero. Entonces ese ratito tengo que formular otras preguntas.
Entonces no es bueno, digamos, encasillarse en un número específico de preguntas. Siempre tiene que tener un plan B. ¿O qué pasa si esa pregunta, esa persona me está dando muchos datos, de, qué sé yo, quizás por confianza, por comodidad, y entonces yo tengo que aprovechar eso y tengo que formular también ese ratito más. Entonces no hay un número específico. Obviamente tampoco van a ser unas 30, ¿no? Porque de alguna forma la persona se cansa. ¿Ya? Pero siempre se estima hacer unas 10 preguntas, pero depende mucho de la persona también. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda? ¿Cómo sabemos qué debemos poner en la tabla en la parte de subcategorías? Ya. De esto, ¿no ves? Ya. Cuando nosotros tenemos ya la respuesta, es lo que yo les decía, entra mucho que ver en la interpretación que nosotros le estamos dando. Por ejemplo, estas categorías que ustedes ven aquí son mis interpretaciones. Puede ser que el arquitecto tenga sus propias interpretaciones y saque sus propias subcategorías. Y también va a depender del tema que ustedes tengan. Yo justamente aquí había puesto representación artística porque el mural no entra dentro del paquete, digamos, del diseño gráfico. Es algo más artístico, ¿no? Es por eso que yo puse ahí. Entonces también esto tiene que ver con su tema, con el objetivo que ustedes tengan, para darle esa visión, esa interpretación. Ya en el caso de ustedes, lo tendrían que hacer en conjunto, en equipo, porque son un solo grupo, ¿no? Entonces ahí es donde también ustedes se tienen que poner de acuerdo en qué es lo que como equipo van a interpretar de una sola respuesta que están sacando. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? ¿Está todo claro? Voy a pedir la siguiente clase. Ya, ahora sí, quiero que me digan y sean sinceros, ¿qué equipos ya han pensado hacer entrevista o ya lo han hecho? Si es mejor. ¿Hay algún equipo? ¿Uno? ¿O estaban pensando por ello? Tampoco que hayan hecho. ¿Han pensado en hacer entrevistas? ¿Han